Hoy voy a hablar sobre los enemigos de la generosidad y pretendo que usted entienda en esta conversación que vamos a tener por qué esto está en el corazón de Dios, por qué la generosidad nace del corazón de Dios, qué pretende Dios con esta enseñanza para cada uno de nosotros, y que esta enseñanza se pueda volver propósito, y al convertirse en propósito usted pueda entender que usted puede ser un instrumento de bendición para las personas que le rodean. Voy a dar algunos textos y voy a comenzar mi intervención en lo que tiene que ver con cultura. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 11. Pablo enseña sobre sembrar con generosidad y también con alegría. Hechos 20:35 dice: más bienaventurado es dar que recibir. Lucas 6:38, Jesús menciona y dice: dad y se os dará. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 17 y 19 dice: exhorta a los ricos a ser generosos y dispuestos a compartir. Yo quiero comenzar diciendo en esta introducción que cuando queremos que algo se vuelva cultura, una de las primeras cosas que tenemos que hacer para que algo se vuelva cultura son dos cosas. Primero, se modela. Diga conmigo: se modela. Y segundo, se celebra. Y cada vez que nosotros vemos o podamos observar que hay un gesto de generosidad en la vida de alguien hacia alguien más, cada vez que hay una expresión de liberalidad, porque así lo habla el apóstol Pablo cuando enseña que debemos fluir en esa liberalidad, eso se tiene que celebrar. Y al celebrarse, no solamente al modelarse, estamos entonces haciendo que algo se vuelva cultura. Y en el corazón de Dios nace que nosotros podamos fluir de esta forma, porque de esta forma Él fluyó. Es una forma que no solamente nace en las manos, nace en el corazón. Y esto es algo tan importante porque la generosidad se ejercita. ¿Alguien escuchó? La generosidad se ejercita en la medida que tu corazón sepa que esa demostración de afecto, el afecto de Dios para los que te rodean, puede inspirar a alguien más. La generosidad, como te lo mencioné ahorita, no nace de tus manos, nace del corazón. La generosidad produce un movimiento. Diga conmigo: la generosidad produce movimiento. Dígalo en voz alta, ayúdeme a predicarlo. Produce un movimiento, y ese movimiento te saca de aquello que se llama estancamiento. Produce la generosidad sacarte de ese estancamiento. Y la generosidad, cuando produce ese movimiento, se mueve para interrumpir la tristeza de otro. Así es que, entendiendo esto, voy a comenzar también contando algunos testimonios y luego voy a empezar a enseñar. Estos testimonios, por supuesto, fueron algo que en la vida del ministerio me ocurrieron y que de pronto quizás lo puede poner a usted en la misma página o puede entender un poco más cómo fluye el corazón de Dios cuando uno está dispuesto a que eso suceda y se vuelva cultura de generosidad. Hace algunos 30 años o un poco menos, estábamos ejerciendo nuestro ministerio y cuando iniciamos nuestro ministerio, uno de los primeros lugares donde nos tocó ir a ministrar fue en lo que se llama hoy detrás del aeropuerto. Hoy creo que se llama Villadela. En ese entonces no había nada edificado allí, no habían carreteras, todas las calles, había muchas calles donde eran trochas, las casas, muchas de ellas eran de bareque, los pisos de arena. Y nosotros, en nuestro primer ejercicio ministerial, junto con mi esposa, fuimos a ese lugar durante un año a visitar esa comunidad allá y a ser pastores de ellos. Allí fue que nosotros empezamos nuestro ministerio. Después de un tiempo sucede esto, es que regresando de ese lugar a casa, después de un extenuante trabajo por trabajar junto a esa comunidad, me ocurre algo. Es que al regresar a casa, después de estar muy cansado,
tocaba cocinar porque no había nadie que nos ayudara allí en los quehaceres de la casa. Y estábamos cocinando, recuerdo yo, un apetecido bistec de carne con un poco de arroz blanco y un santo guineo atravesado. Y resulta que en la preparación de esto, recuerdo que suena el timbre de la casa y me asomo por la ventana y ahora era un hombre, se notaba que estaba muy necesitado, que me pide de comer, pero yo estaba tan afanado y tan concentrado en mi propia necesidad que le dije la frase que solimos decir solo por zafar a alguien. Le dije después, y me doy la vuelta y inmediatamente el Espíritu Santo me habló y me dice: acabas de perder una oportunidad de bendecir la vida de alguien. Pero yo recuerdo que voy a la estufa de nuevo, sigo preparando el bistec de lomo fino y vuelve a sonar el timbre. Y dije yo, volvió la oportunidad. Pero yo estaba tan cansado y tenía tanta hambre. Sin embargo, la necesidad de poder fluir en esto y de obedecer al Espíritu Santo, volví a asomarme por la ventana, pero no era la misma persona que había aparecido pidiéndome un plato de comida. Era un anciano, estaba muy viejo, tenía un saco, un costal en su espalda. Y este señor, noté que al pedirme comida no tenía dientes. Y yo me lo quedé mirando y el Espíritu Santo me dijo: ¿qué vas a hacer con esta oportunidad? Y yo sabía lo que tenía que hacer. Le dije: espera un momento. Llegué a la estufa, miré el santo sartén que estaba allí con eso preparado, jugoso. Decidí tomar un plato. Puse el pedazo de carne, la porción de arroz, el guineo, tomé un vaso de agua panela, fui hasta la puerta, le di a este anciano, pero noté algo en él. Él estaba devorándose esa comida con tanta ansia, se notaba que tenía tanta hambre. Comencé a charlar con él y al final de cuentas me di por entendido de parte de Dios de que hay necesidades que se suplen, que van más allá de tu propia necesidad, que marcan un destino en la vida de alguien, que nunca más esa persona va a olvidar que ni siquiera fuiste tú, fue Dios usándote a ti. Y recuerdo que ese día pude sentirme satisfecho en mi espíritu, aunque seguía la misma necesidad y el mismo hambre. No había mucho que compartir y comer en la casa, habían pocas cosas, pero por eso recordé lo que dice Hechos de los Apóstoles, que más bienaventurado es dar que recibir. Pero la palabra bienaventurado allí en este texto es la palabra en griego makarios, y makarios significa doblemente feliz. Ahora, ¿por qué Dios conecta la generosidad con la felicidad? Interesante, ¿no? Porque Dios nos hace saber que vamos a tener una satisfacción en nuestro espíritu cuando nuestra mano se extiende a poder bendecir a otro. Y lo que yo estoy entendiendo por guía del Espíritu Santo es que Dios quiere que esto pueda fluir los unos con los otros aquí y esto se vuelva cultura. Pero comentando esto, quiero también contarles algunas otras cosas que me acontecieron mientras aprendía esto de la generosidad, porque la generosidad tiene que ver con una condición del corazón. ¿Alguien escuchó eso? Tiene que ver con una condición del corazón, y cuando la condición del corazón no está presta para que tú seas un instrumento para bendecir a otros, Dios va a empezar a lidiar contigo. ¿Alguien escuchó eso? Y recuerdo que comenzando también mi vida laboral, recuerdo que me tocaba irme de mi casa al trabajo 70 cuadras caminando. Lo hacía cada día y cada noche al salir para regresarme a casa. Y una de las razones, y no me juzgue por esto, era que yo reprendía los buses. Yo decía: reprendo todo espíritu de Cochofal, yo reprendo a Porvenir Paraíso, yo reprendo Florida Terminal, ayúdeme, ¿cuál otro? Sobusa, fuera todo espíritu de Sobusa.
Yo decía, yo no me voy a montar en un bus jamás, yo voy a irme caminando. Y resulta que cuando me iba caminando aprovechaba por supuesto la soledad para ir hablando con Dios. Ya yo había entregado mi vida a Dios. Y resulta que al pasar el tiempo pude empezar a prosperar. Y recuerdo que yo adquiero una moto, y esa moto se convirtió como en mi becerro de oro. Yo la llevaba a lavar 2 veces por día. Yo la mandaba a encerar. Yo le compré una alarma para prenderla automáticamente desde 20 metros de distancia. Yo hacía chuc, chuc, ¡pum! Se encendía la moto y todo el mundo en la iglesia, ¡wow! ¿Y cómo haces tú eso? Esto es algo increíble. Y yo cada vez que salía de la iglesia decía, mira chicos, ve, ¡bum, bum, bum, bum! Y yo prendía, y con eso yo me divertía un poco. Pero un día como que Dios dijo, vamos a ver cómo responde este hombre con esto. Iba saliendo de la iglesia, y como yo le había dicho al Señor, dame un vehículo para llevar a los hermanos que no tienen cómo movilizarse a su casa. Fue una oración de verdad que yo hice. Iba un hermanito caminando por ahí, le dije, hermano, ¿para dónde va? Voy para mi casa. Y yo, cumpliendo la palabra, ahora le decido hacer el chance, yo voy con él. Y recuerdo que cuando íbamos por la Olímpica del 84, como con 65, algo así, venían 2 hombres en una moto, me apuntaron con un arma, me atracaron. Yo de osado apagué la moto. El ladrón se disgusta conmigo y lo que hace es partirme la cabeza con el revólver. Ahora yo estoy en ese momento de ansiedad, viviendo ese momento crítico, pero ahora estoy lleno de sangre. Y recuerdo que el tipo prende la moto y ahora se está llevando el becerro de oro con llantas. Se la está llevando, y recuerdo que yo caigo de rodillas, así como que viéndome inundado de sangre, pero empiezo a clamar y digo, Señor, no lo permitas. Y ahora empecé a correr detrás del ladrón como loco. Tomo un taxi, le digo, Señor, me acaban de atracar, siga esa moto que es mía. Y el tipo de pateperro me dice, claro, vamos. Y empezamos a perseguir al ladrón por muchas calles. Y cuando llegamos al 85 con 51 vez, por última vez, yo vi mi santa moto irse. Recuerdo que para ese entonces mi mejor amigo era un mayor de la policía, y le he llamado a comentarle lo del atraco. Ese día pues él me dijo que me iba a ayudar. Hicieron operativos en toda la ciudad, requisaron en el norte, en el sur, capturaron a los que eran, a los que no eran. Eso se volvió un respaldo para mí en ese día, pero sin embargo no apareció la moto. Él me lleva a la casa y me da una palabra tanto de aliento que me dice, mire amigo, la verdad es que cuando esas motos se las roban nunca aparecen. Y me dice él, al menos que usted tenga un Dios grande y Dios haga un milagro. Yo sin embargo pues tan animado con esa palabra profética que me dijo, me fui a casa bien desanimado. Al día siguiente volví a irme al trabajo, 70 cuadras caminando de nuevo. Yo dije, no, ahora estamos un momento, ese día pago, estoy cobrando el cheque de mi quincena, y de pronto me llama el mayor, mi mejor amigo, y me dice, mire amigo, le acabo de encontrar su moto. Y yo dije, ¿cómo va a ser? Me voy a la Sijín de la 38 y estaba mi moto allí esperándome, color rojo, le pegaba el sol y exaltaba así como y yo estaba animado. Llego a la Sijín y me dice, mi amigo me dice, vea, yo lo conozco a usted tiene que denunciarlo o si no yo no le vuelvo la moto. Y yo pues le dije que sí. Resulta que ahora tengo los ladrones delante de mí y yo ahora los estoy confrontando. Y el tipo me dice, bueno, pero si eres hijo de Dios, no me denuncies. Me decía el ladrón, y fui movido a misericordia y no lo denuncié. Llevado por esa misericordia, que es el motor de la generosidad. Y ahorita se va a dar cuenta bíblicamente por qué le estoy diciendo. Sin embargo, en una discusión con mi mejor amigo me dijo, usted si es tonto, que no sé qué tal, que me entrega la moto, y yo salgo en mi moto de nuevo para la bomba, lávenla, encérenla, ajustenle aquí, acá, y me voy para la iglesia.
Y cuando la gente me vio llegar, preguntaba: ¿y cómo hiciste para recuperar la moto? Tú sabes, mis buenas amistades, el mayor de la policía. ¡Wow! Preséntamelo. Yo quiero conocerlo. El mayor. Resulta que pasan 4 días y como que a Dios no le gustó eso. Y pasaron 4 días y saliendo de la iglesia vuelve y me atracan y se llevan la moto de nuevo. Yo estoy viendo esta escena y yo hundo el botón de pánico, el botón para que se apagara la moto, el famoso control antirrobo que nunca sirvió. Y se llevan la moto de nuevo. Y estoy pasando por una frustración. Y pasan 27 días. A los 27 días vuelve a aparecer mi moto. La tenía una banda de ladrones en el barrio Lucero. Voy yo allá. Dios me habla y me dice: te la van a devolver sin un solo peso. Pido hablar con el cabecilla de la banda. Estoy hablando con el cabecilla de la banda. Me dice: sí, la moto está aquí a la vuelta. Los muchachos están pidiendo 500,000 pesos para devolvértela como rescate. Y le dije yo: pero el problema fue que Dios me habló ayer en la noche y me dijo que me la iban a devolver sin un solo peso. El hombre me quedó viendo y escuchando. Espérame aquí. Salió por un callejón. Recuerdo que la oficina de ellos quedaba en una habitación, en un patio de una casa muy terrible. Y el hombre se va y de pronto viene con la moto y viene con un reloj y me dice: este reloj es tuyo, ¿verdad? Sí. Este también te lo robaron. Sí. Me devolvió el reloj, me devolvió la moto y me dice: lárgate de aquí, pero antes que me arrepienta. Y yo salgo corriendo, cojo mi bella moto y arranco de nuevo, otra vez para la bomba. Lávenla, encérenla. Y estoy predicando yo sobre generosidad. Y Dios me dice: wow, qué unción. Que teníamos un programa en televisión donde todas las donaciones que entraban allí las colocábamos para seguir pagando un contrato que teníamos con un satélite en Virginia Manassas, para llevar la señal de Virginia Manassas al satélite y luego radiar por las cableras. Y ese era mi trabajo, tratar de que la gente pudiese ayudarnos con eso para que la palabra siguiera predicándose. Pero estando predicando, Dios puso algo tan fuerte en mi corazón y me dijo: específicamente yo quiero que tú, como muestra de tu generosidad para este propósito, me entregues eso. Y dije: Señor, no, tú no sabes manejar moto. ¿Qué es esto, Señor? Esto era algo importante para mí, y entienden el significado que había como sentimental por este objeto de 2 ruedas. Se había convertido en algo importante porque 2 veces había sido robada, 2 veces de vuelta, y todo el contexto de lo que significaba para mi corazón haberme desprendido de algo que yo mismo trabajé, que yo mismo luché, que yo mismo me sacrifiqué. Pero ahora, ¿qué hora Dios me está pidiendo? Y sin entender muy a profundidad lo que Dios quería hacer en mi corazón, de tratar de obedecerle en algo que yo había construido, que yo había comprado, que yo me había sacrificado. Pues yo recuerdo que ese día queda grabado en plena televisión en vivo, donde yo hago entrar al set de televisión la moto. Yo recuerdo que yo le echo aceite, me arrodillo, me pego una llorada de esas cosas, como si te están arrancando algo de lo profundo de tu corazón. Entrego ese aparato para que como donación sirviera para que el canal cristiano siguiera creciendo. Y recuerdo yo que al terminar el segmento de mi participación, me dicen que me está buscando un hombre. Y el hombre, me ponen a hablar con el hombre y me dice: mira, yo estaba observando por televisión lo que tú estabas haciendo y pues Dios me mandó acá, y saca unas llaves y me dice: pues yo te quiero sembrar un carro que tengo allá afuera, y me pone las llaves en la mano. Y recuerdo que era un Mercedes clásico, y cuando yo estoy viendo el Mercedes, yo digo: Dios, ¿cómo tú estás haciendo para que yo pueda entender que aquello que realmente, cuando yo soy generoso, Dios puede responderme? Aunque mi motivación no era recibir nada, mi motivación era obedecer al Señor y ser sensible a lo que Él a mí particularmente me quería enseñar.
Y la generosidad hace algo tremendo en el corazón, y es que no te hace dependiente de lo que tienes, te hace dependiente de lo que Él es. Y cuando tú entras en esa dinámica de depender de Dios, ocurren ciertas cosas, ciertas transformaciones en tu corazón, donde tu corazón se estira, donde te conviertes en un instrumento para que alguien más pueda ser bendecido. Incluso cuando tú sacrificas lo tuyo para que otro sea bendecido, el Señor recibe eso como olor fragante. Es el lenguaje de Dios, dar. Es más, estudiando sobre esto encontré que en la palabra hay 2058 textos que tienen que ver con generosidad. 2058 textos. Pero yo quiero enseñar sobre una parábola que Jesús estaba compartiendo, que tiene que ver con la dinámica de cultura de generosidad. Yo quiero leerla para ustedes. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, y ahí vamos a sacar unos principios que nos van a ayudar a no permitir que esos enemigos de la generosidad logren su cometido. Y quiero leer Lucas capítulo 10, versículo 30, diciendo: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino, viéndole, pasó, ayúdeme, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó, ayúdeme, pasó de largo. Pero sigue diciendo el texto, versículo 33: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. La misericordia produce un movimiento que te conecta con la generosidad. Quiere decir que si algo está movido es porque antes estaba como quieto, estático. Y cuando Dios quiere producir un movimiento en alguien, lo va a conectar con una necesidad, a ver si eres capaz de suplirla, sí o no. Y yo creo y estoy convencido que aquel que pueda entender y poner en práctica la cultura de generosidad va a producir un movimiento espiritual tan poderoso que vas a salir de aquellas áreas estancadas. Ahorita me va a creer, se lo voy a demostrar. Yo creo que estoy delante de gente que va a producir que algo se mueva, porque hay circunstancias que te estancaron. Hay heridas que te estancaron, hay situaciones que te estancaron, hay familias estancadas, empresarios estancados, emprendedores estancados, ministerios estancados, que la única forma de que haya un movimiento es que Dios vea que el movimiento nace aquí del corazón. Ese movimiento ocurre aquí en este hombre samaritano. ¿Fue movido o no? ¿Fue movido a misericordia? Hago una pregunta. De las personas que están aquí, ¿quiénes de ustedes honestamente se sienten estancados en algún área? Levante la mano. Wow. ¿Cómo salir o entender de que la generosidad produce un movimiento que te saca del estancamiento? Estoy dejando que procese eso. La generosidad produce un movimiento que te saca del estancamiento, porque hay algo que se mueve aquí dentro. Aló, note, el sacerdote pasó, vio y siguió de largo. El levita vio y pasó de largo. Hay gente que es más generosa en un restaurante que en la casa de Dios. Pero yo me voy para acá un ratito. Pero no podemos parecernos al sacerdote, ni mucho menos al levita, que pasen de largo sin poder decir: Dios, yo quiero producir un movimiento. Hay cosas que no se van a mover, al menos
que haya algo aquí más fuerte. Hay gente literal, que es como el sacerdote de Lucas 10. Pasa de largo el balde y estás metido en el celular. Pasa de largo el momento de la ofrenda, eso no es contigo. Pasa de largo el tiempo, pero detrás de eso hay una herida que no te deja moverte. Hay una situación que no has resuelto, que no te permite moverte para producir ese movimiento que te va a sacar de un área de estancamiento. Y hay solo moveres espirituales que sacan de movimientos naturales. Hay solo movimientos espirituales. Pastor, ¿y cuáles son esos movimientos espirituales? ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo: ¿quieren saber dónde está vuestro corazón? ¿Dónde está vuestro tesoro? ¿Por qué? Porque está conectado nuestro corazón en aquello que adquirimos, que compramos, que trabajamos, que luchamos, porque a eso le damos un valor. ¿Aló? A eso le damos un valor. Y hay gente que se parece al sacerdote y al levita, que se toma este tiempo a la ligera, sin entender que muchas cosas no se han movido porque tú no te has movido. Este hombre llamado el sacerdote, que pasó de largo, el levita que pasó de largo, no se parece para nada al buen samaritano, que hace tres cosas que yo le quiero enseñar. ¿Está listo? Aquí Jesús usa tres verbos, y en estos tres verbos me encanta que él habla aquí de que él vendó, número uno, número dos, echó, y número tres, puso. Usa literalmente vendó, echémosle y poniéndole. Estos tres verbos fue lo que Jesús exalta de este samaritano. El primero, ¿cuál es? Vendó. ¿Usted sabe para qué sirve una venda? Para proteger o aislar una herida de la intemperie. Porque si la herida se queda a la intemperie, ¿qué pasa? Se infecta. Entonces el samaritano lo primero que hace es, su primer recurso invertido, ¿cuál era? La venda. Y sería bueno que en esta iglesia, como valor comunitario, es que todo mundo tengamos una venda espiritual para vendar la herida de aquel que está al lado de nosotros. Que tengamos como un botiquín espiritual una venda siempre presta para invertirla a las heridas de la gente que está alrededor de nosotros. Lo primero que Jesús exalta, este hombre vendó la herida de aquel hombre que estaba medio muerto. Y hay gente medio muerta en medio de nosotros, y nosotros no tenemos la capacidad de entender que solo un acto de generosidad, ¿cuál es tu disposición y tu sensibilidad a que todo aquel que esté herido a tu alrededor, vas a sacar tu bendita venda y la vas a poner en el brazo, en el corazón, en la vida de alguien, en el matrimonio de alguien, en la familia de alguien, en el hijo de alguien, en el pastor o el líder? Hay muchas vendas sin usar en medio de nosotros. Porque ya parece ser que la insensibilidad empieza como a gobernarnos. Pero qué momento tan confrontativo que este buen samaritano saca su venda y empieza a hacer lo respectivo. Vendar, 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 vendar. No permitir que esa herida
siga creciendo o se infecte. Sería muy bueno que salieras de esta reunión aquí, esposo que me estás escuchando, a vendar las heridas de tu esposa para que la herida no se infecte, porque el problema se puede agravar. Qué bueno sería que aquí hubiesen hijos. No solamente esperar que los padres lo hagan. Saca tu venda y hiere a mamá, venda a papá y a mamá, porque hay una herida que quizás él tiene, que si dejas que eso siga allí, se puede infectar y el problema se puede agravar. Qué bueno que unos a los otros saquemos nuestras vendas espirituales y empecemos allí a envolver esas heridas que sabemos que los demás tienen, porque parte de tu destino está. Si no vendas tu herida, hay algunas cosas que se van a podrir, dañar y no van a ser insensibles o inservibles. Si tú sacas tu venda en el momento oportuno, no saques tu venda a destiempo. Estoy sintiendo esto de Dios. No saques tu venda a destiempo, porque de nada va a valer la pena. Saca tu tiempo, tu venda de manera oportuna, rápida. Hay alguien que lo está necesitando. El enfermero o el médico, cuando alguien viene herido, no le pregunta si es buena gente, si es mala gente, si dijo mentiras, si está en adulterio, si está en pecado, para extenderle la mano. ¿Cómo se llama ese protocolo? ¿Qué es lo que juran los médicos cuando se gradúan? Ese juramento del señor Hipócrates. El médico no está esperando a que tú le confieses las 10 cosas malas que hizo anoche. El médico te hace pasar a la sala y allí empieza el proceso de curarte, de saturarse, de cerrarte, de vendarte, qué sé yo, de enyesarte, qué sé yo. Pero no podemos perder la sensibilidad del necesitado. No podemos parecernos al sacerdote que pasó de largo. Usted sabe que lo que usted echa aquí como supuestamente dinero es más que dinero. Esto es adoración, esto es honra. Para esto sirve que podamos seguir adelante, para que muchas familias y mucha gente pueda entregarse a Jesús y seguir su vida espiritual, que es verdad el camino hacia la eternidad en el nombre de Jesús. Pero si usted entiende que en la medida que usted tu diezmo, escucha esto, tu diezmo y tu ofrenda es como una venda. Yo conozco a esta mujer, es una mujer necesitada. Y en el mundo espiritual aquí se está provocando un movimiento que te saca del estancamiento. Si hiciésemos aquí un informe, ¿cuántos matrimonios se han salvado de divorciarse por este ministerio? ¡Pum! Usted se sorprendería. Si usted supiera la gente que ha dejado adicciones a la droga por causa de estar en este ministerio y escuchando la palabra de Dios, usted se sorprendería. Si usted supiera cuánta gente se ha conectado con Prosperar por estar aquí en este ministerio y recibir una palabra de sana doctrina que lo condujo y lo dirijo a un destino profético extraordinario en Dios, usted se sorprendería. Esto es como una venda que usted da para que la misma mano de Dios, si usted no es capaz de hacerlo porque tiene timidez, la misma mano de Dios se convierte en la mano de aquellos que estamos siempre listos para vendar al herido. Este hombre no estaba medio muerto. Este hombre estaba medio muerto. ¿Y cómo la insensibilidad del sacerdote hace pasar de largo? ¿Cómo el levita logra pasar de largo? La venda. Dile el de al lado, dile la venda.
Míreme, no vendas la venda. No vendas la venda. Fluye, fluye, fluye. Así natural. Mónica se levantó y lo dijo, lo echó ahí. No vendas la venda. Para algo va a servir. Cuando usted administra una iglesia, si usted supiera con lo que uno le toca luchar aquí. Porque el diablo quiere cerrar esas cajas cuando se abren las vendas y estamos dispuestos a ayudar a que la gente sane. La gente no es más generosa porque detrás hay una herida todavía que no ha sido saturada. Todavía hay gente que porque nadie le ha colocado la venda adecuada en el momento adecuado, no se vuelven generosos con Dios y retienen lo que Dios les ha dado. Pero es falta de un vendaje, es falta de una... Yo no sé si alguien me está entendiendo acá. Alguien fue herido en algún área que permitió que tú no fluyas porque estás herido. Y te prometo algo, y con temor lo digo: las vendas que son echadas aquí, las usamos con temor y temblor. Y si tú crees y provocas un movimiento en esto para salir de tu estancamiento, mira esta escena, 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 mira esta escena. Diga conmigo la venda. 2. Echándole. ¿Qué le echó? Aceite y vino. ¿Sabe que buscando aquí en el santo ChatGPT propiedades curativas o medicinales del aceite, y me arroja desinflamatoria? Hay gente que tiene su corazón hinchado de tanto dolor. Echémosle. Yo recuerdo algunos momentos que me impactaron en medio de ver a Dios en medio de mi crisis. Yo recuerdo a 2 personas específicamente con esta palabra. ¿Cómo es la palabra? No, pero ayúdeme a predicarle, por favor. Espérate, tómame una foto ahí. Yo recuerdo, comenzando nuestro ministerio, fue muy duro, muy fuerte, mucha escasez. Pero recuerdo que yo tenía un gran amigo llamado Gabriel Escayón. Gabriel Escayón hizo parte de nuestra comunidad. Él murió en pandemia por causa del virus. Pero él tenía un gesto conmigo y era el siguiente: cada vez, una vez por semana, me llamaba mi amigo y me decía: ¿dónde estás, amigo mío? Yo le decía: estoy aquí, estoy allá. Y me dice: te espero en la bomba del muñeco, me decía. Y yo, pues, mi carro casi siempre estaba en E de échale. Y cada vez aparecía mi buen amigo Gabriel Escayón y me decía: te espero en la bomba del muñeco 74 con 43. Y yo, ni corto ni perezoso, llegaba allí a la bomba y él le decía al bombero: échale. Y empezaba la máquina a tanquear el carro, y yo dándole la gloria a Dios por mi buen amigo, quien le puse por sobrenombre el ángel gasolinero. Y si él supiera que cada vez que él le echaba gasolina a mi carro, yo podía ir a visitar a los enfermos, yo podía ir a visitar a las familias, yo podía hacer esto, podía movilizarme, porque él una vez a la semana se convertía en ese ángel gasolinero. Y la segunda cosa que recuerdo de esa palabra específicamente, de échale, échale,
me recuerdo de Juan. Recuerdo que habíamos ido a vivir a Miami en medio de nuestro proceso. Y recuerdo que una vez Juan me dice, vamos aquí a hacer una diligencia, a comprar algunas cosas, pero yo no sabía en qué iba a terminar este bonito historia. Y era que fuimos a Walmart y recuerdo que me dice Juan, coge un carro y yo cojo otro. Y resulta que cuando llegábamos a una sesión, por lo menos llegábamos a los aceites, Juan decía, échale, ¿te acuerdas? Échale. Y yo decía, sí, decía, no, échale más. Cuando llegábamos al arroz, yo cogía humildemente una bolsita de arroz y me decía, no, échale. Y resulta que cuando llegábamos a los salmones, que eran unos salmones así grandes, yo humildemente un salmoncito pequeño, no, échale. Y resulta que ese día los dos carros estaban llenísimos. Ya él pagó la cuenta, fuimos al lugar donde estábamos hospedados y dijo él, pues yo voy camino a Orlando con mi familia, pero esto que está aquí en el baúl evidentemente es para ti. Pero esos días la alacena estaba vacía. Hay expresiones que marcan. Hay expresiones que le ponen un sello a tu ministerio donde nunca se olvida. Yo sé que algunos me critican y me dicen, es que usted pide. Pido para dar. Pido para dar. Porque también quiero tener una cultura de generosidad, pero que nadie me detenga en medio de ese fluir. Si esta iglesia hoy está llena, es porque también hubo movimientos que me sacaron del estancamiento. Comenzamos 8 personas aquí la primera reunión y las sillas se veían vacías. Y cada vez que usted quiere salir de un área de estancamiento, muévase en generosidad. Allí Dios te lo está demostrando. Y fue movido ¿a qué? A misericordia. Y le echó aceite y le echó vino. Primero sacó su venda, luego le echó el aceite y el vino. Y número 3, después dice, y poniéndole. No le pongas carga a la gente, ponle bendición a la gente. Me encanta que este texto dice Jesús diciendo que llegó al mesonero y le dijo, lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Qué nivel de generosidad tenía el buen samaritano? Que entendía el corazón de Dios, porque al fin y al cabo, si te mueres hoy, lo que has acumulado no te lo vas a llevar. Compra lo que quieres, viaja donde quieres, haz lo que te dé la gana, si quieres. Pero recuerda que si tú logras mantener esta cultura de generosidad, sin dejar que una herida te diga lo que tienes que hacer, sin dejar que un suceso te diga lo que tienes que hacer, quizás usted dirá, pastor, es que usted no conoce el contexto de las cosas. Si usted conociera lo que me está ocurriendo a mí, que me hicieron, que me dijeron, que no me... Si usted conociera esto o esto otro.
No dejes que las oportunidades pasen de largo. Cuando estén pasando, muévete. Eso le va a cambiar la vida a alguien. Eso le va a dar impulso a alguien. Eso le va a dar alegría a alguien. Eso le va a devolver la fe a alguien. Eso le va a devolver la esperanza a alguien. Alguien va a volver a sonreír. Alguien va a volver a darle gracias a Dios. Alguien va a volver a decir gracias porque todavía hay gente sensible. Alguien va a decir: oh, qué buen samaritano. Vive aquí en Barranquilla, pero es buen samaritano. Gracias porque es sensible al dolor, al hambre de la gente. Yo le pido a Dios hoy en oración que podamos fluir los unos por los otros en esta cultura. Que podamos fluir siendo sensibles. Porque a la hora del té, cuando me encuentre con mi Señor, sé que tendré una conversación con Él sobre lo que significó la moto roja. El lenguaje de Dios es dar. No te vuelvas insensible con eso. No dejes que una herida te detenga en el intento de aprovechar una oportunidad. Créele a Dios. Tu generosidad te saca del estancamiento. Muévete en eso. Hay cosas que literalmente están paralizadas. No se han dado porque Dios se ha dado cuenta de cosas tan sencillas como cuando pasa el balde y te haces el loco. Van a haber momentos de prueba de tu generosidad. Y ese momento va a revelar qué tanto ajuste y qué tanta venda necesitas. Qué tanto aceite necesitas. Me encanta que el texto dice, el hombre buen samaritano diciéndole al mesonero: cuando regrese yo te lo pagaré. Cuando regrese yo te lo pagaré. Cuando regrese yo te lo pagaré. Crea en esta palabra que dice, Dios dice: yo vengo con pago, vengo con retribución. Dios no va a venir a perder el tiempo contigo, ni viene de visita nada más para ver cómo tú estás. Dios viene con un pago. Y si usted estudia la palabra pago allí, si usted estudia la palabra que dice vengo con retribución, usted va a entender que es algo integral. Dios va a meter su mano en tu casa y las cosas van a cambiar. Dios va a meter su mano en la vida de tus hijos y las cosas van a cambiar. Dios va a meter su mano y va a hacer una transferencia a tu mano para que tú sepas que cuando Él se manifiesta. Pocos aplausos a Dios, pocos aplausos. Yo creo que se mueve esta semana algo que no se ha movido. Yo creo que las finanzas que no se estaban moviendo se mueven aceleradamente. Yo creo que no tiene nada que ver con el cambio de gobierno. Creo que Dios ha permanecido fiel a su palabra y se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Dios. Nadie sabe esto que le voy a decir, pero se lo voy a decir. A mí me revela cuando alguien Dios me critica con nombre propio. ¿Para qué se metió el pastor en eso de esencia? Está inventando cosas y que no puede. No puede, vas a ver ahorita. Voy viajando a Miami.
En el avión va un hombre que se me acerca y me dice: Pastor Chiqui, hola, ¿cómo estás? Le digo. Me dice: no sabes cuánto he orado para que Dios me ayude a conectar contigo. Digo: wow. Me dice: yo vivo aquí en Miami. ¿Me permites una invitación a almorzar? Le dije: claro, mi hermano, estoy bajado en tal lugar. El hombre me recoge, me lleva a un restaurante, me cuenta su testimonio y me dice: he tenido 2 meses yendo a tu iglesia y creo que se va a convertir en mi casa espiritual. Dios habló, pero la razón por la cual estamos sentados en esta mesa es porque hay una carga que tú tienes y Dios me mandó a suplirla. Y me pregunta y me dice: ¿cuál es el tiquete más caro de los conferencistas que van a estar? Yo le dije: bueno, mi hermano, la pastora de Brasil que viene con un grupo cuesta $3,900 el tiquete. Me dice: aquí están los $3,900. Conversando, me dice: pero no es suficiente. Le digo: ¿qué quieres hacer? Me dice: ¿cuánto es el rubro del sonido? Le digo: son 100 millones de pesos. Me dice: aquí tienes 30. Porque cuando te mueves para Dios, Dios mueve a los hombres para que te acompañen. ¿Está entendiendo la dinámica? Dios va a poner samaritanos, y ese es el corazón de Dios. Dios va a poner buen samaritanos a tu alrededor, a que te acompañen a hacer la visión. Dios te va a poner buen samaritano que puedan tener la venda, el aceite, el vino, el aceite para ayudar a curarte, la venda para tratar de vendar tus heridas, el vino para producir alegría. Dios promete que en medio del camino, mientras otros te hacen daño, ya Dios tiene reservado un buen samaritano que te va a salir al encuentro con la venda, con el aceite y con el vino, con momentos de alegría que se van a producir en tu corazón. Él sabe cuánto te han robado, Él sabe cuánto te han criticado, Él sabe cuánto te han herido, pero Dios viene de camino con alguien de carne y hueso, con una venda en la mano, con aceite en una vasija y con vino en una botella. Alguien que entienda lo que yo estoy diciendo, para traerte alegría y sanidad. Alguien que celebre eso. Dios viene para sanarte. Dios viene para aliviarte. Dios viene para traer alegría a tu corazón. Dios conoce esos momentos de tristeza, esos momentos de frustración, esos momentos de desafío, cuando te sientes solo, te sientes sola, cuando sabes que la boca de los hombres se abren por una cosa, se abren por otra. ¿Usted sabe qué? El libro de Apocalipsis dice que Jesús viene en un caballo, y el nombre del caballo, ¿cómo es? Fiel. Búsquelo. Fiel. Y el buen samaritano, ¿en qué se estaba transportando? Alguien que asocie lo que estoy tratando de decir. El buen samaritano se estaba transportando ¿en qué? En un caballo. Lo montó, lo puso en el caballo, lo llevó al mesón y dijo: cuando regrese, entonces yo te pagaré lo que él haya gastado. El Señor mismo se va. Yo no sé si hay gente que ya la agarró aquí. Fiel y verdadero es quien te va a bendecir. No te va a bendecir ni el presidente, ni el político, ni este. Te va a bendecir el mismo Dios, porque su nombre es fiel y es verdadero.
Wow, qué muestra de generosidad es. Si a ese botiquín de la venda, el aceite y el vino le colocáramos un nombre, ¿cuál sería? Y tras de eso, la parábola dice que sacó 2 monedas. ¿2 qué? 2 denarios, que era mucho. Y se bajó del bus y lo pagó. Hay gente que está hablando de una necesidad y los hermanos evangélicos tan lindos dicen: hermano, oremos. Ora, pero bájate del bus. Cuando a mí me cuentan de una necesidad en el grupo, yo comento la situación y digo: bueno, yo voy con tanto, y me pongo de modelo ahí. Y se empieza a desatar el milagro. Yo creo en ese que viene en el caballo, que su nombre es fiel, su nombre es verdadero. Yo estoy escuchando la cabalgadura de ese caballo fino, tac, 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 que viene de camino a suplir lo que te hace falta. No te preocupes que la misma mano de Él va a empezar a saturar. No te preocupes que la misma mano de Dios va a empezar a vendar. No te preocupes por el aceite y por el vino que te hace falta. Ese es un vino de reserva, de reserva. No sé si alguien está entendiendo. No es con cualquier vino, no es cualquier aceite. No es Vivi ni... Ustedes no son de la generación de Vivi, ¿no? Este es Premier, dile al lado, este es un aceite Premier. Este es un aceite que viene para sanar, para desinflamar de esos golpes, de esas situaciones. Dios viene con un paquete completo. A Él no se le sale nada de control. Él sabe que tanta venda necesita. Él tiene el metraje de las vendas. Él tiene la cantidad del aceite. Él tiene la cantidad de vino para ti. Prepárate, iglesia, que vienen semanas, meses y años para poder disfrutar de lo que Dios nos va a empezar a dar. La misma generosidad de Dios nos va a mover a ser generosos los unos por los otros. Termino con esto. ¿Usted sabe por qué los judíos son tan prósperos? Se bendicen los unos a los otros. Aquí nos maldecimos los unos a los otros, por favor. Por favor, aquí nos criticamos los unos a los otros, por favor. Sería bueno hiciéramos lo que hemos querido hacer junto con Daniel, mi hijo, un directorio de empresarios y emprendedores. Si tú vendes llantas, todas las llantas que se desgasten te las vamos a comprar a ti. Vendes champú, rinse y eso, van por donde Mónica. Vemos, necesitamos dientes, vamos para acá por donde Liliana y Víctor. Vamos a hacer en negocio de inversión, buscamos a Juan Carlos. Y así. Asesoría jurídica y bendición pastoral, busco al pastor Pablo Camacho, que nos ayuda a construir. Y así. Si esto se vuelve cultura, vamos a prosperar. Y esto no lo va a detener nada. No lo va a detener nadie. Sigue aplaudiendo, porque esto es como la celebración anticipada de esta cultura. Viene. Haga la ola, viene Dios. Devuelva la ola, viene Dios. Viene Dios. Pero esa generosidad va a ser puesta a prueba. En los momentos cuando no quieras fluir, en los momentos cuando estás malinterpretando o interpretando algo, en los momentos de herida.